13-14 en todo el país, 14-4 la sensación térmica en este momento. Te recordamos nuestros lugares para que nos puedas escuchar, nos puedas ver, nos puedas seguir, te podamos hacer compañía en todo el mundo en 979now.com, en nuestros canales oficiales de Twitch y de YouTube, @979now. En televisión nos ves por el canal 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Te podés descargar nuestra app tanto para Android como para iOS. Ahí nos podés ver y nos podés escuchar y te hacemos compañía estés donde estés. Seguinos en todas nuestras redes sociales, @979now. Si estás en Pinamar, nos escuchás en 102.7 y si querés que nosotros te escuchemos a vos, 1180 600 979. Ahí nos podés dejar tu audio. Se dio a conocer en las últimas horas un informe de UNICEF Argentina, donde se conoce el dato de que la pobreza infantil cayó al 42,3% en 2025 y alcanzó su nivel más bajo desde el año 2018. Estamos conectadas con María Migliore, directora de Integración Productiva del Centro de Estudios Fundar y cofundadora de Popurrí, ex ministra de Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para hablar justamente de este dato. ¿Cómo estás, María? Eleonora Pérez Caresi te saluda. Hola, Eleonora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Cuál es tu primera percepción cuando escuchás esta caída en el dato de la inflación, de la pobreza infantil que dio a conocer UNICEF? Mira, este es un informe que la verdad que es muy interesante porque dice muchas cosas. La primera es cierto, esta caída, digamos, que viene dándose, que se explica sobre todo por lo que tiene que ver con la reducción de la inflación y por todas las transferencias de ingresos que hay, especialmente lo que es la UH, que es la asignación universal por hijo, y la tarjeta alimentar. De hecho, el informe muestra en algún momento cómo serían los números sin transferencias o con transferencias. Con lo cual, desde ese lugar siempre es positivo. Obviamente, el número de chicos que están en situación de pobreza es muy alto, son 5 millones de chicos, y estamos hablando de que hay 1 millón de chicos que están en situación de indigencia, que esto quiere decir viven en hogares donde no tienen lo básico para poder comer. Es grave. Y lo otro que muestra el informe, que me parece que acá es donde hay que hacer fuerte el doble clic, tiene que ver con todas las desigualdades estructurales que persisten, ¿no? Aún en un contexto de reducción de pobreza, que de nuevo es positivo, persisten desigualdades que son muy estructurales, ¿no? Y entonces, me ¿cuáles parece son que esas ahí desigualdades? Y bueno, ellos miden varias cosas, ¿no? Una es, el acceso a distintas privaciones, como por ejemplo, cómo influye también en los distintos hogares, no sé, cómo es el clima educativo o el tipo de hogar. Por ejemplo, en los hogares que son monoparentales, que en general están a cargo de una sola mujer, la situación de pobreza es más fuerte. Después, ¿sabes? Otra cosa que miden que es interesante es ver cómo es la situación laboral del jefe o la jefa de hogar, y que vos ves en los hogares donde hay más pobreza o pobreza extrema, la mayoría o casi la mitad de las personas están desocupadas o lo que se llama inactivo. Y después lo que ves también es que en los barrios populares es donde más se concentra tanto la pobreza como la pobreza extrema. Entonces eso lo que te marca es que la pobreza no es solamente una cuestión de ingresos, si bien influye y sobre todo en esta medición, sino que hay otras cuestiones que hay que mirar y sobre todo que hay que atacar. Tal cual. El informe también marca un análisis que me parece interesante, que tiene que ver no solo de cuántas personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, sino también qué tan lejos están de poder superar esa línea de pobreza. Sí, exactamente. Lo que te muestra es como también lo que te muestra es el peso de las transferencias sobre la canasta básica alimentaria, ¿no? Entonces vos ahí podés ver de las transferencias que se van dando, bueno, cuánto pesa para poder salir de la situación de pobreza o de la situación de indigencia. Y después lo otro que me parece importante, miren, ver cómo es el acceso a otras cuestiones, como la educación, cómo es la calidad de las viviendas, ¿viste? Si viven en viviendas con hacinamiento, con pisos y techos adecuados, cosas súper básicas, ¿viste? Si tienen un baño adecuado, si tienen acceso a agua potable. Y entonces, bueno, a partir de datos de la EPH, ellos construyen un índice para ver si esos chicos están viviendo con esas privaciones o tienen privaciones moderadas o muy severas, como para poder también guiar en un posible mapa de intervención, que yo siempre creo que estos datos tendrían que inspirar a eso, ¿no? A dar buena información detallada para ver qué es lo que hay que hacer, dónde están los problemas más graves y qué se puede hacer para solucionarlo. Y qué variable hay que ajustar. Bueno, exactamente. ¿Cómo estás, María? Acá Eugenia Mucio te saluda.
Bueno, justamente te iba a preguntar sobre eso, porque el informe también habla de una cuestión más multidimensional, estancada desde hace ya unos 6 años, desde 2020. ¿Qué otras variables ahí hay que ver? ¿Es acceso a la vivienda, educación, salud? ¿Qué es lo que Mira, para que mí mide? educación... Sí, no, educación me parece que es clave. Ahí lo que hay que ver, viste, es primero si los chicos asisten a la escuela, que la mayoría asiste, pero lo que se está empezando a mirar con mucho más detalle es si tienen retrasos en los grados, viste, cuánto Claro, tiempo tardan en claro. poder terminar la escuela, que eso está muy asociado también al nivel, cuanto más pobre es un hogar, más retrasos suele haber en los chicos, en gran parte porque tienen muchas veces que salir a trabajar a edades tempranas, ¿no? Claro. En eso hay muchos chicos que empiezan a trabajar, no sé, a los 16 años, por ejemplo. Hay un estudio que es complementario, esto que es uno que hace el CIAS, que encuestó a chicos de villas de toda la zona del conurbano, y de todos los chicos encuestados, más de la mitad había empezado a trabajar a los 16 años. Eso, viste, es un desafío muy grande porque empieza a hacer retrasar la escolaridad. Después, lo mismo el tema de las condiciones de vivienda. La mayoría de los chicos que viven en estas situaciones de pobreza más extrema, viven en casas donde los padres y los hijos comparten la misma habitación, donde no tienen un lugar, no sé, una mesa para poder sentarse a hacer las tareas escolares. En los casos más extremos, cuando estamos hablando de este millón de chicos que viven en situación de indigencia, un porcentaje de ellos viven en casas que no tienen baño. Entonces imagínense la vida cotidiana de la desigualdad que hay estructural entre mis hijas que tienen todas esas comodidades garantizadas, no son problemas en sus cabezas, se levantan en un baño, una habitación calentita, van a una escuela, vuelven, hacen actividades, a un chico que se levanta en una casa donde no hay baño o no hay agua potable. Y el punto de partida es muy desigual. Y ahí es donde tenemos que poner foco. Y el número de chicos que están en esta situación sigue siendo muy alto porque está superando el 1.000.000 de chicos. Sí. Estamos hablando de que hay un poco más de 1.000.000 de chicos en situación de indigencia. Sí. ¿No? Estos son hogares que no tienen lo básico para comer, ¿no? Digo, no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria y obviamente eso después se combina con estas otras privaciones que veníamos hablando. María, vos mencionaste recién el tema de las asistencias de transferencia directa, la UH, la tarjeta alimentar, que es básicamente dar ingresos a la familia, ¿no? Y que se utilicen a libre disponibilidad. Eso es lo que estuvo sosteniendo los números de la pobreza. Pero para ir más allá, es decir, para que el número realmente no oscile entre 40 y 50 y realmente perfore estadísticas, perfore los 2 dígitos, ¿qué tipo de políticas públicas son las que están faltando hoy y las que pueden generar este efecto? Mira, primero a lo que explica la baja tiene que ver también con la reducción de la inflación, ¿eh? Eso es importante siempre porque la medición de pobreza en Argentina, como se mide por ingresos, es una medición que es muy sensible a la inflación. Claro. Entonces, cuanto más controlada y más baja esté la inflación, el índice de pobreza baja. Complementario a esto está toda la política de transferencia de ingresos, de la UH y la tarjeta alimentar, que hay que aclarar, se le da a familias que tienen chicos menores de 18 años. ¿No? Claro. Es una política que es universal, pero está concentrada en los chicos, básicamente para que los chicos puedan comer y ir a la escuela. Esas son las 2 cosas que busca asegurar, y lo que se pide son los certificados de salud y los certificados de escolaridad. Donde yo creo que está el problema grande tiene que ver con los ingresos de las personas en edad de trabajar. Yo creo que hoy está ahí gran parte del problema porque se ve también que cuanto más precario es el trabajo, peores son los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Con trabajar no alcanza. Hay muchas familias que tienen 1 o 2 trabajos en condiciones de informalidad o incluso algunos en condiciones formales, pero aún así no llegan a cubrir los ingresos básicos. Entonces, me parece que hay que poner el foco en eso desde el nivel nacional, en ver cómo se dinamiza toda la cuestión vinculada al empleo. María Migliore, directora de Integración Productiva del Centro de Estudios Fundar y cofundadora de Popurrí, exministra de Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande. Hasta luego. Now. Hola, somos los siniestros, los que aparecen en tu cabeza cada vez que pensás en tu seguro. Pero esta vez venimos a cambiar eso. Ajá.